Muy buenas noches. Aclaro que comienzo agradeciendo a Intendencia Departamental de Tacuarembó, a la señora Loreley Alamona, al equipo técnico que nos acompaña, porque soy mayor que mi primo y amigo, además, Enrique, con el que trabajamos juntos con relatos y comentarios de fútbol del año 78 al año 80 en Canal 7. Pero además vos tuviste previamente, cuando estudiabas en Minas de Corrales, la Escuela Agraria, una incursión en Café Batido. Exactamente. Muy buenas noches, un placer. Bueno, unos cuantos años entramos a sumar, ¿no? De radio, de comunicación, de lo que ha significado la evolución de los medios. Así que tenemos unos cuantos años por delante, pero me gustaría que capaz que empezamos por los diarios, que fue lo primero que entró a aparecer acá en el medio local. Y sí, y déjame recordar que tu padre, Miguel Aldave, hombre de 33, fue el primer director artístico de Radio Zorrilla de San Martín, en ese momento CW46 difusora. Cuando fuimos a estudiar periodismo en el año 80 en Montevideo, esto es muy dinámico, pasó demasiado tiempo, hace 41 años, nos decían los profesores que eran avesados, que tenían experiencia, mi hermano con Miguel Ángel, exacto, habían tenido a una profesora, en el año 67 fueron a estudiar periodismo a Porto Alegre en la Universidad Pontificia, que tenía que ver con la Iglesia Católica. Y también en este caso era la Universidad Católica, y nos ponían como sustento y como elemento básico la prensa escrita. Estoy hablando del año 1980. No sé si hoy, cuando los muchachos van a estudiar periodismo, comunicaciones, sucede lo mismo o no. Y hablando de la prensa escrita, de lo que he leído, el 1 de abril de 1915, los señores Lorenzo Carnelli, una figura nacional, muy política, Vital Menéndez y Pablo Ríos, fundaron el Nacional, que era un órgano del Partido de los Blancos en Tacuarembó. Fueron antecesores incluso a la gran tribuna que ha tenido hasta los días de hoy el Partido Nacional, diario El País, que es del 18 de septiembre del año 1918. Era un bisemanario que a partir de 1933, con la dirección del señor Solano Ríos, se convierte en diario. Solano Ríos estuvo como director y administrador del 33 a 1943. Tuve el honor, la gente mayor, vos también, Enrique, que incluso él vivía frente a la librería Difusión de tu Exactamente. padre. Conocido de toda la vida. Cuando las familias en Tacuarembó se conocían mucho. Sí, pero además vecino. Un honor tenerlo durante décadas de vecino, don Solano. Un hombre que mateaba muy temprano. Me acuerdo que a veces yo, cuando hacía algún viaje en moto, cuando todavía podía subirme a una moto, hoy es una misión imposible, que salía temprano, a las 6 de la mañana, él ya estaba mateando allí en ese gran balcón muy amplio que tenía don Solano. Y José Pedro Castro, el 25 de agosto de 1924, funda La Voz del Pueblo, que al principio fue la voz del chofer que estamos viendo, gracias a Núñez Mecol, también con Neri de los Santos en la parte técnica, que fue un diario que estuvo hasta comienzos de la década del 60, y don José Pedro Castro, cuando se jubila, se retira y se va a vivir a Montevideo, le confió la colección a mi padre. En el año 1944, Baráibar, Guillermo Rego Paladino y el químico Dini fundan Informaciones. Que fue otro hito también en la historia de la prensa escrita acá en Tacuarembó. Era un trisemanario, salía lunes, miércoles y viernes, que tuvo a otro grande, don Pedro María Miravalles, como redactor responsable. Sí, mucha gente conocida que estuvo allí. Y bueno, después el paso del tiempo llevó a que Informaciones era un punto de referencia, como lo fue La Voz del Pueblo, como hoy hay otros diarios y semanarios que también han ido marcando y cumpliendo la época de la prensa escrita en Tacuarembó. Informaciones estaba totalmente asociado a Imprenta Rego, y el director Malaquín, Domingo Malaquín, hace en el año 1976, que coincide con el campeonato de Wanderers Juvenil que lo gana, una revista espectacular, con fotos, vos la conocés, sí, que era un avance para la época. Luego está lo de Semanario Batoví. También,
que marcó y sigue marcando una época y viene transcurriendo. Se ha mantenido en el tiempo, porque a veces lo más difícil es mantenerse en el tiempo. Sí, yo creo que llegar dicen que es fácil. Claro, el tema es, sobre todo por el sacrificio que significa en el interior del país el medio escrito. Claro, porque además ahora es diferente, hay gente que ya no lo compra por toda esta tecnología que existe, pero en aquellos momentos, hasta hace pocos años, y hoy la gente lo sigue comprando, había que pagar. Del 1 de septiembre del 82, el semanario Batoví, que fue de Pereira Brum, los fundadores, Lalo Pereira Brum, y de Ríos, sí, de los dos. Y después lo adquiere Iván Rodríguez. Sí. Luego tenemos, y vos me vas a ayudar, Acción y La Voz, la otra voz de Olivera Prieto, antes en el año 86 de Germán Suárez, un semanario también muy importante, en el año 86 Santiago Pereira Testa, con el avisador que luego pasa a manos del señor Caroso, que lo tiene hasta el día de hoy, ya como diario. Exacto. Y lo último que ha salido, Tacuarembó Ahora. Tacuarembó Ahora y Gustavo Bornia con Tacuarembó 2000. También. Con una compaginación y con una fotografía y una muy buena calidad de impresión que era mensual. Sí. Y que ahora está en la nueva era, está a través de Facebook. ¿Verdad? Sí, sigue saliendo. Sigue saliendo. A través. Eso de la prensa escrita, pero también yo creo que en los otros medios hay un avance importante y una evolución. Que a mí me gustaría un poquito que a lo mejor, Dante, podemos repasarlo, desde que fue lo de 1939 con la inauguración de la radio Zorrilla a través de el químico Luis S. Dini, y después apareció en 1966 la radio Tacuarembó, y se reservaron, digamos, el espacio radioeléctrico durante un buen tiempo hasta que aparecieron las FM. 1 de noviembre del 85, FM de la Música. Exacto. Que fue la pionera, Armonía enseguida. Después vino Armonía. Con el escribano Cardoso. Exacto. Y yo creo que ahí un poco se pensaba que, bueno, las FM iban a terminar con las radios AM, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un cambio realmente importante, porque también llevó a que las radios AM tuvieran que sufrieran ese cimbronazo de los primeros meses o los primeros años, donde la gran novedad era las FM aquí en Tacuarembó, y sin embargo siguieron subsistiendo y tienen un espacio que tanto es así. Yo digo, muchas FM se han transformado en AM, no les anduvo o les anduvo menos el tema de la música y siguen haciendo programas periodísticos. Exactamente. El espíritu de las FM cuando desembarcan en Uruguay era la música y no la radio hablada, y muy musicales. Se han convertido, algunas, no todas, pero claro, que se han convertido, que son periodísticas, etc. Luego viene en el 94, que es la tercera, FM Tiempo, de los hermanos Roberto y Víctor Broco. Sí. Acá estamos en la sala, una gran persona que estuvo directamente en los medios de Tacuarembó, en radio y televisión, como Ignacio Roberto Broco. ¿Cómo no? Trabajó en todos los medios de acá. Sí, sí, sí. De aquí de Tacuarembó. Siempre muy vinculado, hombre muy vinculado al teatro también. Por aquellos años. Y después venimos más acá en el tiempo y han aparecido las FM comunitarias, ¿no? Y también han aparecido las radios en forma virtual o por las redes, ¿no? Pero yo creo que los medios de comunicación en cuanto a las radios en el interior, sobre todo, sigue pesando la AM. Soy un convencido. Ha sufrido esas variantes, se ha ido adaptando, como se ha ido adaptando también tecnológicamente, ¿no? ¿Tú te acordás que cuando nosotros íbamos a transmitir un partido de fútbol, había que llevar unas cámaras grandísimas que pesaban 7, 8 kilos? Había que llevar unos grabadores Revox en las radios
que era la cinta, pesaban 25 kilos. Bueno, todo eso hoy ha cambiado. Íbamos a hacer un móvil, lo iba a hacer adelante, por ponerle un ejemplo, micrófono abierto, una batería de auto y llevar un móvil VHS para salir a hacer una nota al exterior. Hoy la gente se mueve con el celular, ¿verdad? Sí, vos sabés lo que era subir, porque a veces había un corte de energía eléctrica con una batería grande, que yo las conseguía con el señor Pereira de Plaza de la Cruz por 25 de mayo, con mi amigo José Nicolás Goncalves, el Chumingo, subir las escaleras del Estadio 18 de Julio. Claro. Con eso. Pero digo, ha habido una evolución, pero también un aspecto importante dentro de esa evolución, y me gustaría que tu opinión, pero yo creo que también los medios locales siguen teniendo una fuerza importante. Llamémosles diario, llamemos la televisión, porque también lo que significó para Canal 7 la aparición de los cables, que también significó... Primero, los videoclubes. Los videoclubes. Los videoclubes. Los videoclubes vienen en el año 85. Aparecen los videoclubes y parecía que la cines. televisión se terminaba. Otro elemento cultural, los cines. Rex, City, antes Artigas. Los cines prácticamente desaparecen con la gran influencia de los videoclubes. Y el cable termina con los videoclubes. Es así. Sí. Fue. Por Todavía... eso te digo, cuando se pensaba que que los cables iban a terminar con la televisión, terminan con los videoclubes. Pero aparte los canales también de aire se supieron, digamos, sobrellevar y también ayornarse a lo que significa los nuevos tiempos, ¿no? Sí, acomodar el cuerpo. Hablando pronto y mal, en las décadas anteriores, 40, 50, 60, 70, el dueño de una radio era casi jefe del pueblo. Estaba el intendente, el jefe de policía, pero el dueño de la radio. Acá durante muchos años, del 39 al 22 de diciembre del 66, hubo una radio. Después solamente 2 radios. El dueño de una radio tenía mucho peso. La tercera radio apareció en el 85, ¿no? En el 85, sí. Claro. En otra secuencia, es decir, de FM. De lo que hemos dejado en el camino es nombrar a los señores Ariel Pandolfi y Celia Rovira, primeros propietarios de Radio Tacuarembó. ¿Te acordás el eslogan? Alas para el norte. Alas para el norte. Pero era CW... 153. 153. Y después pasó a 1600. Después fue CW 160 y hoy 1280. Exactamente, corriéndose en el dial. Y después, a partir, creo que del año 87, Carlos Arezzo. Sí, octubre del 87. Carlos Arezzo que empieza a trabajar como propietario de Radio Tacuarembó. Y los medios de comunicación siempre han tenido en la sociedad, han sido una caja de resonancia para poder desde allí catapultar o ayudar en un coprotagonismo evidente grandes obras y grandes manifestaciones positivas para las ciudades, sobre todo para ciudades en desarrollo. Tacuarembó ha crecido muchísimo, pero imaginémonos a Tacuarembó desde el año 1915, cuando se funda el Nacional, hasta nuestros días, más de 100 años. Y todo lo que ha evolucionado, pero con una misma característica del interior, seguramente a ti, Dante, te lo han mencionado, y es la gente que viene de afuera ve la apertura que hay de los medios de Tacuarembó, y sobre todo que siguen siendo y siguen teniendo peso. Por lo que yo te decía, cuando nosotros empezamos, leíamos los diarios cuando llegaban las noticias internacionales o lo que se podía ver. Después de ahí recuerdo que llegó la Teletipo. Fue todo un avance cuando llegó la Teletipo. Primero llegó a la Radio Zorrilla, a los pocos meses llegó a la Radio Tacuarembó. Sí, yo recuerdo de la Teletipo porque fue un shock mundial la muerte de John Fisher Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, que inmediatamente, porque la Zorrilla tenía una Teletipo de la agencia Frank Press y Reuter, e inmediatamente pudo dar esa mala noticia. Claro. Después, con el paso de los años, vino
vino otra teletipo que era más moderna, ¿verdad? Que es a la que yo me refería, que llegó a la radio Zorrilla, después llegó a la radio Tacuarembó, y bueno, era todo un boom, ¿verdad? Y bueno, y después fue pasando el tiempo. Se terminaron las teletipos cuando todavía no venía esta andanada de tecnología, por un tema de costo, porque estaban lanzando noticias a través de los rollos del papel las 24 horas. Sí, no sí. se detenían, no paraban. Y eso generaba un costo importante. Pero ¿te acordás los rollos que caían de la teletipo y después vos tenías que andar buscando a ver cuál noticia era que valía la pena para darla a nivel internacional? Y así ha ido avanzando, después vinieron los cables, vino la red televisión color, que también ya teníamos alguna noticia nacional. Sí, la televisión de color fue otra explosión. En 22 de agosto salió acá en Tacuarembó del año 81. Eso cambió mucho el programa, sobre todo para las empresas del 81. De las empresas que ¿Fue para el Mundialito? Para el Mundialito. El Mundialito empieza a fines de diciembre del 80 y termina a comienzos de enero del 81. Pero oficialmente el color se instala en Uruguay el 25 de agosto del 81. Y en Tacuarembó las pruebas comenzaron con el técnico Gregorio Totó Acosta el 22 de agosto. Y en aquellos momentos se decía que según el año se compraba en la familia, para la casa, el hogar, electrodomésticos o por ahí un tapado para la señora. Pero año del Mundial, y en el 82, primer Mundial a colores, las casas de electrodomésticos de Tacuarembó, Casa Crespi, Méndez y Moura, Bruno y Rosales, Centro Eléctrico, que ya estaba establecido acá, lo que vendieron de televisores. Pero siguen vendiendo, cada vez que hay un Mundial se vende. Sí, pero eso fue un impacto. Indudablemente. Y Uruguay no estaba. Fíjate que ver en televisión color, a ver en blanco y negro, fue todo un boom el tema. El director dice que nos tenemos que ir. Sí, para digamos un poco redondear de lo que ha significado el avance de la tecnología, que hoy estamos con el tema de el Twitter, el WhatsApp, Instagram y el Facebook, el TikTok, pero los medios siguen mandando en la incidencia de la opinión de la gente, porque como todas las cosas, es como que los medios de comunicación se utilizaran mal. Si se utilizan mal no sirven. Y lo que ha pasado con la tecnología... Es una herramienta muy delicada. Entonces, lo que ha pasado con la tecnología, tenemos mucha cosa, pero hay que ver cómo se utiliza. Y cuando llega el momento, periodísticamente te pasa que la gente te dice, y la prueba está, que la gente dice, vi tal cosa en Facebook, ¿es cierto o no? ¿Dónde termina? En el periodista de un medio de comunicación, llamarle lo que quieras, en la parte política, en la parte deportiva, te llamarán, che, vi que pasó tal cosa con fulano. Dante, ¿es cierto o no es cierto? ¿Verdad? O sea, los medios de comunicación siguen, yo creo que mandando. Y tienen otra responsabilidad, sin dudas. Es indudable. Además... y otro marco legal también. Una cantidad, los medios de comunicación eran registrados a través del Ministerio de Defensa. Felizmente eso cambió porque tiene mucho más que ver con la cultura, con la educación, y ahora dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Es muy difícil que clausuren un medio, sobre todo en un país como el Uruguay, gracias a Dios, de amplísima democracia, donde cualquiera puede decir casi todo sobre el presidente, sobre un ministro, sobre un senador, sobre un diputado, etcétera. Y eso es importante, lo que es la regulación, el elemento regulador de los medios de comunicación. Pero lo importante está en la ética. Creo que la parte de la ética y los principios del comunicador
es lo que hace más solvente a la comunicación de Tacuarembó, me parece a mí, y del Uruguay. Yo creo que sí, que es lo que tú decís, es lo que marca la diferencia. Por eso la gente termina con cuando ve una noticia, escucha a ver en la radio si la repiten, si no la repiten, y si no encuentra cómo, y acá que nos conocemos todos, sabe el número de celular de cada uno, o llama a la radio para preguntar si es cierto. Y eso creo que nos da la convicción y a su vez nos llena de responsabilidad de informar bien. Sin duda que es así. Un gusto, Enrique, haber podido, después de tantos años, desde 1980, compartir contigo este espacio en el que agradezco también, como ya lo dije al principio, a los funcionarios e Intendencia Departamental y a la gente que lo está viendo. Muchísimas gracias a la Intendencia. Ha sido un placer, después de 41 años, compartir esta mesa con Dante Dino Luis Emilio. Buenas noches.